Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Beatriz López García, trabajo para la empresa Rigel, Laser Measurement Systems, y hoy hablaré acerca del LIDAR batimétrico, casos de éxitos en la costa francesa, pero también mostraré otros casos de otros clientes en otras partes del mundo. Acerca de la empresa Rigel, cuenta con más de 40 años de experiencia en el desarrollo e innovación de escáneres láser y sistemas de escaneado láser, que sean compactos, robustos y fiables. Tenemos la sede central en Austria y también contamos con oficinas en Estados Unidos, Japón, China, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, aparte de una densa red de distribuidores por todo el mundo. Bueno, esta presentación voy a tratar los siguientes temas. Voy a hacer una descripción general de los sistemas topobatimétricos que ofrecemos, tanto para plataformas aéreas como para vehículos no tripulados. Luego hablaré acerca de algunos parámetros de adquisición que son interesantes. También desarrollaré un poco el tema de procesado de datos y finalmente enseñaré los ejemplos. El origen de esta tecnología, Rigel detectó que había una necesidad para equipos específicos en aguas poco profundas. Entonces, aquí es donde la topobatimetría tiene la ventaja de poder hacer una cartografía de gran resolución tanto por encima de la superficie del agua como por debajo de la superficie del agua. Y todo el conjunto hace que no haya huecos y, por lo tanto, sea continua. Entonces, esta es la ventaja de esta tecnología. El desarrollo de esta tecnología no fue sencillo porque, claro, teníamos que trabajar con un láser distinto que permitiese traspasar el agua para llegar hasta el fondo. Luego, aparte, también teníamos que tener en cuenta que ahora teníamos dos medios. No solamente el láser tenía que viajar por el aire, también teníamos que ver cómo reaccionaba cuando atravesaba el agua y también hacer una corrección de la posición de los puntos una vez que están debajo del agua. Bueno, pues aquí tenemos la gama de productos que ofrecemos dependiendo de la aplicación. Si son zonas más pequeñas, utilizaremos sistemas para vehículos no tripulados. Si son áreas de un alcance medio, podemos utilizar helicópteros y para áreas de costa de gran extensión utilizaremos equipos. El VQ880G Mark II. Los componentes principales de estos equipos son muy similares. Simplemente los equipos 880 cuentan con un láser infrarrojo también. Aparte, también se le pueden integrar cámaras RGB e infrarrojo. Ahora pasaré a enseñar ciertas integraciones de estos equipos, tanto en vehículos no tripulados. Empezaré con el Ricopter-M, que es una plataforma que desarrolló Rigel, que es un octocóptero, y aquí podemos ver integrado el equipo. Estos son otra multitud de integraciones, tanto por integradores como por clientes. Y aquí tenemos también en helicópteros, donde aparte del sistema 840G tenemos un sistema topográfico FUX 120 con una cámara Phase One. Este cliente, Alto Drones, lo que hace es subcontratar las empresas de helicópteros donde tiene las misiones, por lo tanto, él ya tiene la solución y lo único que hace es ir donde necesita hacer el trabajo, hacer la integración en el helicóptero y empezar a volar. Ahora pasaré a enseñar una integración en avión del equipo 880. Aquí podemos ver los componentes principales. Tenemos el láser verde, luego tenemos la unidad de posicionamiento, la cámara RGB y el láser infrarrojo. Esta integración se hizo en un avión Diamond.
que ahora veremos posteriormente. Y lo que es interesante es el patrón de escaneo de estos escáneres. El verde es circular porque la incidencia del láser con el agua necesita cierta inclinación. Por eso el patrón es palmar. Luego, por otro lado, tenemos el infrarrojo, que sí que son líneas paralelas y son perpendiculares. Entonces, todo el desarrollo de la tecnología hizo ver que no podíamos utilizar el mismo patrón de escaneado, sino que había que modificarlo. Estas son otras integraciones en el CENA 206 y aquí tenemos un ejemplo que se hizo en Estados Unidos con un TwinOTA. Como ven, estos equipos son bastante versátiles ya que se pueden integrar en multitud de sistemas no tripulados como en aviones que no necesitan ser aviones grandes, ¿vale? Entonces, esa es la razón por la que hay diferentes modelos dependiendo de la aplicación y de dónde se quiera integrar. Pasamos a hablar acerca de unos parámetros de adquisición. Tenemos la divergencia del haz láser porque estamos trabajando con un láser que es clase 3B. Esto quiere decir que es peligroso en el ojo. O sea, si el láser toca el ojo, puede dañar el ojo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta las limitaciones de seguridad. La distancia nominal ocular, tanto la extendida como que es cuando tenemos objetos, por ejemplo, si estamos mirando con binoculares, tenemos unas distancias de seguridad que cumplir. Si la divergencia del haz láser fuese un valor fijo que el cliente no pudiese modificar, esto haría que la altura de vuelo fuese muy limitada. No podríamos jugar a volar a diferentes alturas. Por lo tanto, este parámetro hemos hecho que el cliente pueda elegir la divergencia del haz láser para que sean más flexibles dependiendo del trabajo. Y luego, por otro lado, tenemos el campo de visión del receptor. Como he mencionado anteriormente, no es lo mismo trabajar en el aire que trabajar en el medio del agua. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es un haz láser que toca el suelo. Y esta es la huella del campo de visión del receptor. Como vemos, el láser cuando toca el suelo no tiene ningún tipo de... no se difumina tal como toca. El rebote vuelve y es recibido por el receptor. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el láser toca el agua? Cuando el láser toca la superficie del agua y penetra el agua, se produce una dispersión de la señal tanto cuando baja como cuando sube. Si el campo de visión del receptor es fijo, estamos perdiendo una información muy importante de esa señal. Entonces, esta parte que queda fuera del campo de visión del receptor la estamos perdiendo. Por lo tanto, tenemos la opción de poder cambiar el campo de visión del receptor para asegurarnos de que toda la señal de la onda es recibida por el receptor. Aquí tenemos un par de ejemplos de formas de onda. Estos equipos permiten almacenar online waveform processing, que eso se hace durante la adquisición a tiempo real, que lo que haría el equipo sería guardar, almacenar los picos que están bien definidos. Y luego, por otro lado, podemos almacenar también toda la forma de onda para hacer un análisis posterior. En estos gráficos tenemos en el eje de las Y la intensidad, en el eje de las X la distancia. Por ejemplo, aquí tenemos un rebote en la superficie del agua y el rebote del fondo en esta distancia. Si incrementamos la distancia, la profundidad es mayor, el eco proveniente del fondo no está tan bien definido. Por lo tanto, es por lo que es importante en estos casos almacenar toda la forma de la onda para que podamos hacer un análisis posterior de esta forma de la onda. Y entonces aquí es donde vienen los métodos de procesado. Online waveform,
Es como he comentado, simplemente los ecos más evidentes son los que son almacenados y son mostrados. Y luego tenemos System Response Fitting y Exponential Decomposition que nos permiten analizar la forma de onda completa. Y tenemos la opción de Waveform Averaging. Waveform Averaging puede ser aplicado a estos dos métodos y lo que hace es hacer un muestreo de las formas de onda vecinas. Entonces, espacialmente, cogemos las formas de onda de alrededor y vemos qué partes son comunes y nos permite detectar dónde está el fondo. El algoritmo de Exponential Decomposition, este algoritmo es puramente diseñado para batimetría. Este algoritmo lo que espera es recibir 3 rebotes. Tendríamos primero la superficie del agua, luego tenemos una forma más difusa que es la columna del agua y luego finalmente tenemos el rebote del fondo. Para que se vea más claramente, porque esto lo mismo es un poco difuso, tengo un ejemplo de los resultados utilizando los diferentes métodos de procesado. Aquí tenemos la costa y aquí vamos la penetración hacia el interior del mar. Si utilizamos Online Waveform Processing, vemos que esta es la profundidad a la que podemos llegar. Si utilizamos Exponential Decomposition, tenemos 6 metros más de profundidad. El algoritmo es capaz de detectar el fondo 6 metros más. Y si utilizamos una combinación de Exponential Decomposition más Waveform Analysis, utilizando 64 formas de onda, tenemos otros 6 metros más. Por lo tanto, este tipo de procesado es bastante importante porque nos permite mejorar la penetración en el fondo del agua. Entonces, en este caso, por ejemplo, entre Online Waveform Processing y Exponential Decomposition tenemos una diferencia de 12 metros, que sería equivalente como un edificio de 3 plantas. Entonces, para que se hagan una idea de cómo el método de procesamiento puede mejorar los resultados. Una vez que ya tenemos la nube de puntos, tenemos que pasar a hacer la corrección de refracción. La posición de los puntos por debajo del agua no es la posición correcta, por lo tanto, hay que corregirlos. Para ello tenemos un paquete que se llama Rihydro, que tiene 3 herramientas principales. Primero tenemos la clasificación de los puntos del agua de superficie, luego generaremos un modelo de agua de superficie, porque no todas las superficies del agua son iguales. No es lo mismo volar en un lago que volar en el mar, que tenemos olas, por lo tanto hay que tener en cuenta este tipo de superficie para poder hacer una corrección de refracción. Vale, un ejemplo. ¿Cómo es el flujo de trabajo? Nosotros ahora mismo tenemos nuestra nube de puntos. Lo primero que hacemos es filtrar los puntos que podamos tener de ruido. Hacemos una clasificación de los puntos de la superficie del agua y generamos nuestro modelo de superficies, que es un raster, donde el tamaño de celda dependerá de la densidad de puntos, de los puntos que tenemos en la superficie del agua y aparte, como comentaba anteriormente, de cuál sea la situación de la superficie del agua. Una vez ya tenemos este modelo con sus vectores normales, podemos hacer la corrección de refracción de esos puntos. Bueno, ahora vienen las aplicaciones, que hay multitud de aplicaciones, sistemas fluviales, tema de sedimentos, cuencas de los ríos, ingeniería hidráulica para diques, esclusas, estudios de inundabilidad, prevención de estudios de inundabilidad, ingeniería costera, para estructuras costeras, portuarias,
prospección hidroarqueológica, estudios de biología marina. Se están haciendo proyectos muy bonitos del arrecife de coral para ver cómo es la evolución del arrecife, cómo está siendo afectado y demás. Y ahora pasamos a mostrar ejemplos. Este proyecto se llevó a cabo en un Cessna 206, aquí como se puede ver en la imagen. Es un proyecto que tiene 12 pasadas. El total de nube de puntos fue 61 millones de nube de puntos. Pero el objetivo de este proyecto era hacer una comparación entre los datos del 840G con los datos del Servicio Oceanográfico e Hidrográfico francés. Esos datos están enmarcados en el proyecto LITO 3D, son públicos, y nuestro objetivo era ver cómo se ajustaban esos datos, ¿no? Y cómo era el resultado que nosotros podíamos obtener a partir del 840G. Aquí en esta parte de la imagen podemos ver los datos del proyecto LITO 3D. La resolución en el fondo por debajo del agua es de 0,04 puntos por metro cuadrado y por arriba es de 1 punto por metro cuadrado. Estas son las especificaciones del proyecto LITO 3D. Y esta es la nube de puntos del 840, donde tuvimos 7 puntos por metro cuadrado, tanto por debajo como por encima del agua. Entonces ya estamos viendo que la resolución es totalmente mucho más densa en los datos obtenidos con el equipo 840G. En la zona que se voló hay una estación depuradora de aguas residuales y quería mostrar este ejemplo porque para el tema de mantenimiento y de control de infraestructuras también puede ser muy útil este tipo de tecnología. Son zonas de difícil acceso. Por lo tanto, para llevar un control se podría utilizar este tipo de tecnología también. Y aquí tenemos un perfil mostrando los puntos rojos, espero que se aprecien, son los datos del LITO 3D, los puntos azules, verdes y grises son del 840G. Cuando hicimos la sobreposición de los datos vimos que concordaban perfectamente y vimos, como es evidente, que la resolución del 840G es mucho más mayor que de los datos que tenían. Pero el objetivo era ver si todo casaba y aquí se puede ver que el ajuste es perfecto. Este es otro proyecto, este es otro proyecto que llevamos a cabo en Francia, pero en este caso el objetivo de este proyecto era ver el nivel de detalle de las estructuras portuarias. Este proyecto fue un poco más grande, fueron 30 pasadas, y aquí podemos ver cómo tanto por encima como por debajo del agua podemos ver la definición de las estructuras. Aquí tenemos una grúa que se ve perfectamente definida y por debajo del agua vemos la línea de fondeo del barco. Estamos hablando de que son detalles muy pequeños en un proyecto volado a 150 metros de altura, ¿vale? Entonces, estuvimos muy satisfechos con estos resultados porque ver que podemos conseguir este nivel de detalle pues es muy impresionante. Este es un proyecto bastante antiguo, se llevó a cabo en noviembre del 2013 y en julio del 2014, pero me parece representativo también para entender qué otros proyectos se pueden llevar a cabo. Durante el 2012, octubre del 2012, el huracán Sandy tocó la costa de Nueva Jersey con unos vientos que eran de 130 km/h, lo que provocó pues, grandes daños y, por lo tanto, el sistema nacional, la Organización Nacional Oceanográfica y de la Atmósfera Americana dijo que ellos tenían unos modelos previos, pero que había que ver cuál era la situación actual después del huracán.
Entonces se escanearon 50.000 kilómetros de costa, donde pudieron ver y cuantificar los daños en el modelo digital de superficies previo, modelo digital de elevaciones, de superficies previo, posterior, y vemos que hay diferencias de más o menos 5 metros. Entonces, para el tema de valoración de daños en casos de desastres naturales, este tipo de tecnología también es útil, también para hacer estudios de prevención. Y este es un caso de prevención. Este es un cliente que tenemos en Nueva Zelanda, tiene un equipo 880G Mark II y el objetivo que tiene este cliente es hacer estudios de prevención de inundaciones. Lo que tienen el equipo montado en un avión, vuelan a 400 metros de altura y van captando toda la zona inundable para luego poder hacer estudios de prevención. Y aquí este es ese proyecto de ese cliente. También podemos ver cómo son los resultados dependiendo del método de procesado. Podemos ver que aquí el fondo del río no se puede detectar con Online Waveform Processing. Si utilizamos Exponential Decomposition, vemos que tenemos algunos puntos más, pero no está todo cubierto. Utilizamos un Waveform Averaging utilizando 15 ondas de forma y vemos que aún no lo obtenemos, pero si aumentamos el valor del Averaging a 63 ya vemos que tenemos toda la superficie del agua y toda la parte del fondo del río. Y por último me gustaría hablar de este proyecto fluvial que se llevó a cabo en Austria, donde el interés era ver la vegetación que hay debajo, que hay en el cauce de los ríos, por debajo del agua, y también estudiar la madera flotante, los restos de madera que quedan en el cauce de los ríos, porque lo que vieron era cuando hay una crecida del río, todos estos materiales son arrastrados, las infraestructuras hidráulicas, esto puede causar un problema. Entonces decidieron hacer un estudio previo a la crecida para ver cuánto material podía contener el cauce del río. Aquí tenemos una foto desde arriba mostrando la nube de puntos y esta nube de puntos está coloreada con la cámara RGB. Y aquí lo que tenemos es un corte de esa nube de puntos donde los puntos marrones son la superficie del agua, los puntos marrones son topografía, los puntos verdes y rojos están por debajo de la superficie del agua y los puntos rojos son la clasificación de la vegetación, que esto nos ayuda también para hacer estudios de biomasa de vegetación. No sé si serán capaces de escanear los códigos QR, pero bueno, si están interesados en este tipo de tecnología, quería recomendarles algunas publicaciones y también hay datos láser que podemos compartir con vosotros, que están disponibles en nuestro servidor para que puedan ver la nube de puntos, puedan ver los resultados. Y muchas gracias. Espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta. No sé si en el último caso que has puesto la vegetación y tal sirve para diferenciar diferentes tipos de superficies o para qué se... En el infrarrojo no llegaría a detectar la vegetación por debajo del agua. El infrarrojo se utiliza para tener más información sobre la superficie del agua, porque es muy importante tener un modelo de superficie del agua que sea fiable para poder hacer una
corrección correcta de los puntos que están por debajo del agua. Ese es el objetivo del infrarrojo, del láser infrarrojo. Vale, gracias. Los equipos más ligeros no llevan infrarrojo. Es como decía al principio, todos son muy similares, pero la única diferencia entre los 880 y los 840 es que los 880 sí que tienen un láser infrarrojo. Al ser un diseño más grande, permite integrar un láser infrarrojo. Con lo cual perdemos precisión en el posicionamiento de los puntos del fondo, no teniendo el láser. No tiene por qué, porque ahora con el algoritmo nuevo que se ha diseñado de exponencial decomposición, sí que podemos obtener los puntos de la superficie del agua precisos. Porque este algoritmo es bastante nuevo, antes no estaba y se ha desarrollado ahora. ¿Y la turbidez del agua cómo afecta? Claro, esa es una muy buena pregunta. Estos equipos, los 880, tienen una penetración de 2,5 SECI-DEV, que es un valor que tiene en cuenta la turbidez del agua. ¿Pero hay que calibrarlo? Es decir, ¿la turbidez del agua va a influir en cómo estamos leyendo esa profundidad? No hay que calibrarlo. Simplemente lo que recomendamos a los clientes cuando van a la zona de trabajo es que hagan una prueba para saber. Hagan una prueba, pongan su disco SECI, vayan introduciéndolo en el agua. Cuando pierdan la vista del disco, significa que eso es un SECI. Vale, pues si tiene 5 metros, pueden esperar que los datos sean 10 metros, 12 metros. Pero claro, recuerdo un caso que me llamó muchísimo la atención. Un compañero, ay, estoy aquí en China, queremos volar un río. Vale, perfecto. ¿Qué río? El río Amarillo. Y digo, vale, mete la mano. Vale, en 5 centímetros no puedes ver la mano. Pues evidentemente el equipo no puede funcionar. Es importante que si el agua no es clara, hay una limitación del láser. Sí. Pero hay en zonas diferentes, por ejemplo, un río, en el que la turbidez es muy variable en función de la zona del río. Si hay aguas, yo qué sé, si hay rápidos, si hay aguas turbulentas, ahí no vas a tener visibilidad del fondo, o muy poca, y en zonas más tranquilas. Mejor. Pero, por ejemplo, en zonas de costa, que hay olas que pueden estar chocando y que sí que es como... Es abrupto, no es un sitio tranquilo, no hay problema. O sea, sí que se penetra. Si hay muchos sedimentos, por ejemplo, una de las recomendaciones, no volar después de una época estacional. El río baja lleno de sedimentos, por lo tanto la penetración va a ser menor. Claro, pero por ejemplo, en zonas de costa donde la arena es muy fina, que realmente está en suspensión en el agua, ahí tendríamos problemas, por ejemplo. Pero depende, o sea, yo recomendaría hacer una medida. Vale. Hacer una medida con el SECI y ver. Ok. Gracias. Para aplicaciones directamente submarinas, es decir, equipar un robot submarino, por ejemplo, con algo así, ¿sería posible a día de hoy? O... El objetivo de esta tecnología es aerotransportada. Siempre, ¿eh? Sí. Sí, es aerotransportada. No, es que las profundidades que has dicho, esos 12 metros ya empiezan a ser interesantes. Sí. Bueno, en proyectos de playas, por ejemplo, con los arrecifes de corales, 23 metros. Claro, pero estamos hablando de aguas que son muy claras, muy limpias, entonces, claro, la penetración es muy buena. Sí, pero claro, sumergir el sistema no se ha valorado. Todavía no. Gracias. Nada. Bueno, pues nada, si tienen alguna duda o alguna pregunta, estaré en el stand. Muchas gracias.